Shalom a todos, qué alegría nos volvemos a encontrar por este medio y quiero traerles una reflexión muy hermosa para el día de hoy con respecto a la parashá que estamos estudiando durante esta semana y que será el motivo de la charla del próximo Shabbat. La parashá para esta semana se llama Tazria Metzorah, es decir, que abarca dos porciones de la escritura. Y esta porción nos va a introducir en algo que además de ser un poco confuso, además es fascinante por todo lo que encierra. Estos capítulos que vamos a encontrar en Levítico capítulo 12 versículo 1 hasta el capítulo 15 versículo 33 nos habla de impurificaciones, nos habla de una enfermedad en la cual las traducciones que tenemos ahora como Reina Valera y etcétera, incluso traducciones que traen libros de Torah al castellano, lo identifican como lepra, lo cual no hace realidad con el significado que tiene. Nos enseña también cómo debe ser el comportamiento del hombre en su relación con el servicio al Eterno y a su vez en su relación con el prójimo, porque cuando estas personas tenían estos problemas de impurificación no podían acercarse a ministrar y no podían acercarse a servir al Eterno en el tabernáculo o en el templo. La Parashat Tazria, que es la primera porción que estaremos estudiando hoy, nos habla del proceso que se debía seguir cuando una persona era declarada impura. Es decir, no era simplemente que al sacerdote se le ocurría decir que la persona era impura, ¿no? Sino que habían varios procesos que se deberían seguir. Y no solamente con una persona, sino con una cosa. Digamos, se podía declarar impura una casa, se podía declarar impuro un objeto, se podía declarar impuro la ropa de la persona cual estaba afectada. Inicialmente, esta parasha nos va a hablar del tiempo en el cual una mujer debía estar en un estado de impureza después de dar a luz a un hijo varón, o el tiempo que debía de estar en su impureza si daba a luz a una niña. Para el primero eran 40 días, para el segundo eran 80 días para la niña, y después de este tiempo sí se podía acercar al templo o al tabernáculo. Luego nos va a introducir al tema de la lepra y cómo esta afección podía afectar tanto a los objetos como a las personas. De esta manera se nos habla cuando aparecía la afección o la llaga, las señales que debía tener para ser declarada impura esa persona o ese objeto. Sin embargo, los sabios antiguos nos hablan que siempre aparecían las manchas o las llagas en la casa. Es decir, en la Torah nos vamos a encontrar que primero se habla del ser humano, de la persona, de las señales que debía tener, luego nos va a hablar de la ropa, luego nos va a hablar de los objetos que ven en la casa y finalmente de la casa. Pero los sabios nos han enseñado que cuando iniciaban esas afecciones, iniciaban era el contrario, ¿cierto? O salía una mancha en la casa, o salía una mancha en un objeto, o salía una mancha en una pared, o en la ropa, y finalmente en el ser humano. Cuando una persona era declarada impura por esta afección, era separada de la comunidad y se llevaba a un lugar fuera del campamento hasta que esta persona se curara. Así leemos un pasaje de esta porción que la encontramos en Levítico capítulo 13, versículos 44 al 46. ¿Qué dice? Dice, a la persona se le considera quejada por la maldición leprosa y está impura. Puesto que está impura y la marca está sobre su cabeza, el sacerdote debe declararla impura. Cuando una persona tiene la marca de la maldición leprosa, su ropa debe tener un rasgón en ella, es decir, debía rasgar sus vestiduras, debe dejar de cortarse el cabello y debe cubrirse la cabeza hasta los labios. Impuro, impuro debe clamar. Mientras tenga la marca, permanecerá impura, puesto que está impura, debe permanecer sola y su lugar estará fuera del campamento. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra la gravedad de la afección, pues al parecer era muy contagiosa. Ahora miremos este punto de vista que es muy interesante.
Pues el sacerdote no era ningún médico. Él solo debería declarar la impureza del afectado. Esto es lo que hace diferencia para saber si la lepra, que hablan las traducciones, no hace honor efectivamente al original. Porque podemos buscar un significado. Ustedes entran a Google, encuentran en internet y van a buscar el significado de la lepra. ¿Y qué nos dice? Que es una enfermedad infecciosa crónica, curable, que provoca principalmente lesiones en la piel y daños en los nervios. La lepra es una infección ocasionada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente a la piel, a los ojos, la nariz y los nervios periféricos. Los síntomas incluyen lesiones claras o rojas en la piel, sensibilidad reducida y entumecimiento en las manos y en los pies. La lepra puede curarse en un plazo de entre 6 meses y 12 meses con un tratamiento compuesto por varios fármacos. El tratamiento temprano evita la incapacidad. Es decir, que aquí no está hablando que la lepra es una enfermedad y puede ser tratada con fármacos, con medicina, pero eso no era lo que sucedía en la época antigua. La lepra, para que lo tengamos en cuenta, nos habla, la palabra hebrea para lepra es Sarat. Sarat, simplemente. Y no tiene una traducción muy fácil y por eso se le ha comparado con la lepra. Pero nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver con esta enfermedad. Dice así, pero la Torá no nos dice nada al respecto de esta enfermedad ni de su tratamiento. Solo nos dice que debía ser apartado hasta que la afección pasara. Debido a esto, los sabios entendieron, basándose en pasajes de la Torá, que esta era consecuencia de un pecado muy grave que en hebreo es conocida como la Shon Hara. ¿Qué es la Shon Hara? Es la lengua mala. Es decir, cuando una persona empezaba a hablar mal de su familia, de su comunidad, de su prójimo, etc., las señales iniciaban y se manifestaban en los objetos, en la casa, en la ropa, etc. Es decir, que cuando empezaban a salir estas manchas, el Eterno estaba enviando un aviso para que la persona recapacitara, para que dejara de estar hablando cosas malas, para que dejara la maledicencia. Si finalmente esta persona persistía en su maldad, en el chisme y en el engaño, la afección lo tocaba y era inmediatamente llevado fuera del campamento hasta cuando sanara. Esto sucedía cuando por fin ¿qué sucedía? Cuando la sanación de la persona sucedía cuando por fin en su corazón tenía un arrepentimiento genuino, se arrepentía delante del Eterno. Una de las señales que nuestro pueblo esperaba del Mesías cuando llegara para la época del segundo templo, cuando estuvo por primera vez nuestro Rebe, era que el Mesías debería tener la capacidad de sanar a un leproso. Y esto sucedió, lo podemos ver en los evangelios, que el Rebe no solamente sanó a uno, sino a varios. Y en una ocasión sanó a 10 personas, a 10 leprosos. Pero esto no fue solamente un tema de un milagro, llegó y oró, no, sino que les hacía caer en la cuenta cuál era su error y qué tenían que hacer para arrepentirse, para volver a los caminos del Eterno, pues así Él enseñó desde el principio cuáles eran las condiciones para que el reino del Eterno se hubiera acercado. Este pecado de la mala lengua era la causal de esta terrible enfermedad, del Sarat. Era tan contagiosa que podía afectar a los demás, porque el chisme y el mal hablar contagia fácilmente a todo el mundo. No solo al que habla, también al que escucha. Por eso era que esa persona era apartada del campamento, porque si empezaba a hablar mal, esa persona iba a ser afectada con Sarat, con esta enfermedad. Pero el que escuchaba, si le paraba oído a lo que esa persona decía y también lo difundía, entonces esa otra persona también iba a ser contaminada y así seguiría la contaminación hasta que se contaminara todo el pueblo. Esa es la razón por la cual esa persona que le aparecía esa afección era apartada del campamento. Por eso el evangelista Jacob, Santiago, nos habla en su carta
en el capítulo 3, versículos 1 al 12, lo siguiente, voy a leerlo todo porque es muy interesante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes, los barcos, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un pequeño timón, muy pequeñito, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohai Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza del Eterno. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Eso dice el evangelista. Acá podemos entender un poco más de lo que sucede en este mundo, de lo que estamos viviendo en este momento, y es que en esta era tecnológica las redes sociales actúan como lenguas. Alguien sube una información falsa y todo el mundo la cree, y la comparten tantas veces que lo que hacen es que infectan a todo el mundo, a todas las personas que tienen acceso a esas redes. Es el momento de parar, es el momento de reflexionar, de dejar de hablar de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros rabinos y de nuestros maestros, de nuestros dirigentes, de nuestro Eloa. Es el momento de recapacitar para poder hacer de este mundo un mejor sitio para vivir. Shabbat Shalom.